Hola, ¿qué tal compañeros? A continuación presentamos el maravilloso mundo de la física. Los adelantos de la ciencia han provocado muchos cambios en el mundo. Por ejemplo, desde Aristóteles en el 350 a.C. y hasta hace 500 años se creía que la Tierra era plana y que estaba en el centro del universo. Hace 70 años no se conoció la televisión, los aviones jet ni la forma de prevenir las picaduras dentales. Hace pocos años se descubrió la clonación de seres vivos. Recientemente se descifró el código del genoma humano. La ciencia no es nueva, data de la prehistoria. El ser humano ha estado sobre la Tierra desde hace 100.000 años y desde entonces ha empezado a hacer ciencia. Se descubrieron las primeras regularidades y relaciones en la naturaleza. Una de las regularidades era la forma de los patrones de las estrellas que aparecían en el cielo nocturno. Otra evidente era el ciclo del clima a lo largo del año, distinguiéndose claramente el comienzo de la temporada de lluvias o la de calor. La gente aprendió a usar estos ciclos para hacer predicciones y surgieron los primeros pronósticos del tiempo. De este modo fueron aprendiendo más y más acerca del comportamiento de la naturaleza. Todos estos conocimientos forman parte de la ciencia, pero la parte principal está formada por los métodos que se usan para adquirir esos conocimientos. ¿Qué es la física? Ciencia teórica y experimental que estudia los fenómenos. Todos los fenómenos que vivimos y experimentamos cotidianamente pueden ser estudiados por esta ciencia. La física estudia la naturaleza, es una ciencia, estudia el movimiento de los cuerpos, el sonido, la gravedad, la electricidad, el magnetismo, la luz, el sol y las estrellas. Se vincula con la química y con la biología, se relaciona con la tecnología y con la vida. Se realizan mediciones y experimentos. La palabra física proviene del vocablo griego physis, el cual significa naturaleza, introducido por Aristóteles hace por más de 2300 años. Naturaleza, ¿qué es? Podemos resumirlo en que es todo lo ya existente. La palabra universo se emplea a veces como sinónimo de naturaleza. ¿Crees que son palabras con significado igual? El universo abarca no solo lo existente, sino también todo lo ya creado. El universo, además de su organización en forma de sistemas, tiene los constantes cambios en él. Por ejemplo, la formación del sistema solar, la evolución de las especies, el desarrollo de la vida en la Tierra, etc. La física es una ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? La búsqueda del conocimiento de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Mediante la ciencia buscamos las leyes que rigen el funcionamiento del universo, con la finalidad de entenderla y poder controlarla. Etimológicamente, la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. La necesidad de la ciencia está determinada por el hecho de que tanto los sistemas del universo como los cambios no son como nos parecen a primera vista. Esto es, al guiarse por la apariencia de las cosas, en los hombres sugieren una serie de creencias equivocadas, como por ejemplo, el cosmos permanece estático. La finalidad fundamental de la ciencia es profundizar en el conocimiento de diferentes sistemas del universo y en los cambios que tienen lugar en ellos. El lugar que ocupa la física en la ciencia. Hemos visto que la ciencia estudia sistemas y cambios que tienen lugar en el universo. ¿Y cuáles? En concreto, dependen de la rama de que se trata. La física, tal como hoy la conocemos, tiene una corta edad, no más de 4 siglos. Su origen podemos ubicarlo en la época en que vivieron Galileo Galilei e Isaac Newton, dos grandes físicos. Desde entonces, la física investiga sistemas y cambios relativos a la naturaleza, fundamentales que están en la base de sistemas y cambios estudiados por otras ciencias y diversas ramas de la tecnología. La física y la tecnología. La tecnología está estrechamente vinculada a la actividad práctica, transformadora del hombre. La finalidad fundamental de la tecnología es el diseño y la elaboración de sistemas y procesos con el propósito de satisfacer determinadas necesidades humanas. La ciencia proporciona conocimientos fundamentales para múltiples ramas de la tecnología, como por ejemplo la electrónica, la biotecnología, la cosmonáutica. La tecnología ha traído aparejado no solo efectos positivos, sino también negativos. Se ha acentuado la desigual distribución de las riquezas en el mundo. Las nuevas tecnologías proporcionan fabulosas ganancias a un grupo reducido de personas, mientras aumenta el número de las que viven en la pobreza. Ha crecido el consumo de energía, lo que hace que se aproxime el agotamiento de las fuentes convencionales, como por ejemplo la madera, el carbón y el petróleo.
La física tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Sus temas de estudio se han creado en la interpretación del espacio y el tiempo en el estudio de la materia. Además, podemos decir que la física es la más básica y fundamental que sirve a otras ciencias más especializadas que resulta esencial para dar apoyo a otras ciencias, para poder tener mejor entendimiento y un aprendizaje adecuado. El carácter formativo del bachillerato hace necesario que el currículo de física contribuya a la formación de las personas informadas y críticas. En este nivel educativo se introducen los conceptos generales que reflejan problemas fundamentales de la materia, la que requiere conocimientos incluidos en la física y química. Los temas en los que se desarrollen el currículo deberán completar la utilización de la metodología científica, como las sociedades y el medio ambiente. En la mayoría de los currículos relacionados con las ciencias de la naturaleza, es conveniente que no aparezcan separados como núcleos temáticos e independientes, sino que se incluyan contextualizados en cada uno de los bloques de contenidos para ayudar a la familiarización del alumno con el trabajo científico para saber recabar información. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la física debe contribuir de manera fundamental a desarrollar tres grandes competencias específicas, como lo son la competencia de investigación, esta relacionada con las grandes aportaciones de la ciencia al progreso de la humanidad, la competencia en el análisis y la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia. Supone que el alumnado comprenderá el carácter dinámico de la física, en continua revisión y elaboración de los conocimientos, la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Por todo ello es necesario comprender la importancia de las teorías y modelos que se insertan en los cuerpos coherentes de los conocimientos en los que se lleva a cabo la investigación, y adquirir así actitudes propias del trabajo científico. La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico posibilita la comprensión de los conceptos fundamentales, de los modelos, principios y teorías de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana. Las reacciones entre la ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente conforman un eje transversal, básico en el desarrollo de la física de segundo grado de curso de bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos de los conocimientos de actitud. La física en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades de adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos básicos de la física y comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a los problemas de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos. Con este criterio se ha de evidenciar que el alumnado conoce las principales aplicaciones industriales y biológicas de la física, y si se valora sus repercusiones ambientales e implicaciones sociales, tales como el despilfarro energético y las fuentes alternativas de la energía, el vertido incontrolado de los residuos y la obtención del agua potable en el archipiélago, los problemas asociados a la producción de la energía eléctrica, las reacciones de combustión, la dependencia de Canarias del petróleo. Con esto se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas comprenden el modelo de ondas para explicar el transporte de energía y el modelo lineal sin transporte de materia. De idéntica manera se ha de verificar si se saben deducir los valores de la amplitud, la velocidad y la longitud de onda. Se pretende además averiguar si saben asociar dichas magnitudes a los fenómenos observables, como las frecuencias bajas y altas de los sonidos graves o agudos o a distintos colores, y si relacionan la amplitud de la onda con su intensidad. Por otra parte, se ha de evaluar si los estudiantes son capaces de descubrir los procedimientos y el material necesario para determinar
algunas características de las ondas. Se trata de determinar si están en condiciones de describir los fenómenos específicamente asociados a las ondas, mediante su interpretación ondularia, como la reflexión, la refracción, la difracción, etc. Por último, se persigue constatar si se saben estimar su aplicación al desarrollo tecnológico que tanto contribuyó al avance de nuevas investigaciones. Es propósito del criterio averiguar si el alumnado conoce y valora los obstáculos que superó y las repercusiones que tuvo la gravitación universal en la ruptura de la barrera cielos-tierra, al explicar con las mismas leyes los movimientos celestes y terrestres. Asimismo, se pretende conocer si la aplica los conceptos que describen la integración gravitatoria, fuerza, intensidad del campo y energía. De otro lado, se determina si conocen la utilización de los teoremas de conservación del momento angular y de la energía mecánica y de las leyes de Kepler para el estudio del movimiento de los planetas y satélites. También con este criterio se pretende verificar si los alumnos y las alumnas son capaces de determinar los campos electrónicos y magnéticos producidos en situaciones simples y las interacciones entre cargas y corrientes. El método científico, ¿qué es? Sucesión de pasos que debemos dar para descubrir nuevos conocimientos, o en otras palabras, para comprobar o rechazar hipótesis. No es otra cosa que la aplicación de la lógica y el sentido común a las realidades o hechos observados. Lo fundamental del método científico es: el punto de partida es el descubrimiento de la realidad. Los problemas deben ser delimitados para darles un tratamiento adecuado. Determinar cuál ha sido el procedimiento. Cada área plantea y requiere un método especial. Cumple funciones y tiene una utilidad. Analizar la realidad para llegar a explicaciones lógicas y coherentes. El método científico es un rasgo característico de la ciencia. Lo que importa del método científico es su independencia respecto a lo que estudia. Elimina todo procedimiento que busque manipular a la realidad. El método es racional e inteligente. Trata de resolver incógnitas o problemas. Consiste en una serie de conceptos, doctrinas y procedimientos que se aplican en la investigación con el objeto de obtener información confiable, imparcial y relevante. El método científico se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis. Dentro de los fundamentos filosóficos del método científico, las bases en los filósofos griegos: Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, Isaac Newton. Pasos principales del método científico. Dentro de estos tenemos: primero, planteo del problema, en el cual tenemos el reconocimiento del problema, descubrimiento del problema y su formulación. 2. Construcción de un modelo teórico. Tenemos selección de los factores pertinentes, invención de la hipótesis, traducción matemática. 3. Deducción de consecuencias particulares. Dentro de esta tenemos búsqueda de soportes racionales, búsqueda de soportes empíricos. 4. Prueba de la hipótesis, diseño de la prueba, ejecución de la prueba, elaboración de los datos, inferencia de la conclusión. 5. Introducción de las conclusiones en la teoría, y dentro de la cual tenemos comparación de las conclusiones con las predicciones, reajustes del modelo, sugerencias acerca del trabajo ulterior. Elementos del método científico. Tenemos conceptos e hipótesis. Los conceptos. Puesto que la ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar sus hallazgos, cada una de las ciencias utiliza términos o conceptos propios. Hipótesis. Es una proposición que tiene que ser puesta a prueba
para determinar su validez. Se considera a partir de las deducciones. Etapas del método científico. Percepción de una dificultad. Identificación y definición de la dificultad. Soluciones propuestas para el problema. Deducciones de las consecuencias de las soluciones propuestas. Verificación de la hipótesis mediante la acción. Características del método. Es fáctico. Trasciende los hechos. Verificación empírica. Autocorrectivo. Formulación de tipo general. Es objetiva. Método científico formal. Observación. Principalmente se utilizan los sentidos. Se utilizan investigaciones previas y resultados previos. Inducción. A partir de la inducción llegamos a la hipótesis. Hipótesis. Para el método científico solo se considera hipótesis a aquellas que puedan ser sometidas a un escrutinio. Deducción. A partir de algo complejo lo lleva a algo concreto. La prueba de la hipótesis. Diseño experimental. Asegura que se esté sometiendo a prueba la hipótesis en cuestión. Asegura que los resultados sean objetivos. Toma en cuenta posibles fuentes de error. Datos o resultados. Los datos deben ser observables y objetivos. Es importante considerar el error y las fuentes que lo ocasionan. Análisis e interpretación. Parte creativa y personal del método científico. Se debe ir más allá y no perder de vista el área conceptual. Conclusión. Lleva a la generación de otras hipótesis. Consideraciones. Los resultados y consideraciones deben ser publicados y accesibles para otros científicos. Un ejemplo del método científico sería: definición del problema. La fluorescencia del platino cianuro de bario se debe a la emisión de la luz ultravioleta producida por la descarga eléctrica en el tubo, ¿o es un fenómeno de fluorescencia? Hipótesis de trabajo. Es posible que al producirse la descarga eléctrica se genere un tipo de radiación, además de la ultravioleta, que hace fluorescente al platino cianuro de bario. Diseño experimental. Si la hipótesis es correcta, entonces debía evitar que la radiación ultravioleta llegara a la sal de bario cuando produjera la descarga eléctrica, usando cartón. Realización del experimento. Se repitió varias veces en las mismas condiciones la observación inicial. Análisis de resultados. Como era una observación cualitativa, su resultado fue que la fluorescencia de la sal de platino cianuro de bario se presentaba aunque no incidiera sobre ella la luz ultravioleta, producida por la descarga eléctrica. Obtención de conclusiones. La causa de la fluorescencia no era la radiación ultravioleta y era capaz de atravesar el cartón sin disminución apreciable del efecto en el fenómeno observado, lo cual confirma su hipótesis. Elaboración del informe. Röntgen comunicó su trabajo a la Sociedad Físico-Matemática de Wurzburgo, donde incluía, además de sus descubrimientos de los rayos X y su capacidad de atravesar el cartón, los resultados de la gran cantidad de preguntas que se le ocurrieron cuando se dio cuenta de que estaba observando un fenómeno nuevo. La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua, ya que la astronomía es una de sus disciplinas. En los últimos 2 milenios, la física fue considerada dentro de lo que ahora llamamos filosofía, química y ciertas ramas de la matemática y la biología. Compañeros, esperamos la comprensión de todo lo planteado. La física es un amplio, magnífico e interesante mundo. Sirve de base a otras ciencias más especializadas y nos ayuda a la fácil comprensión de estas. Y por supuesto, esto es muy útil en el universo entero. Agradecemos su atención. Envidiar. Todo el mundo sabe que la Tierra es el centro del universo. Pero esa visión tan alentadora de nuestro mundo se está empezando a resquebrajar.